Mi esposa me acosó por cuidar a mi padre moribundo en lugar de a ella. Ahora que él ha fallecido, ella exige la mitad de mi herencia, incluso enviando a su familia para amenazarme. Tengo 38 años, soy hombre, y siempre he estado muy cerca de mi padre, lo que siempre ha vuelto loca a mi esposa, especialmente desde el año pasado cuando mi padre ha estado extremadamente enfermo. Está lidiando con una enfermedad renal y una insuficiencia cardíaca congestiva, y como soy su único hijo, soy quien lo cuida. Me aseguro de llevarlo a la clínica 3 veces por semana para que pueda hacer su diálisis, que es lo que lo mantiene vivo ya que no tiene un donante de riñón compatible. Fui examinado y no era compatible. Rogué a mis familiares más cercanos que se hicieran las pruebas para ver si eran compatibles, pero la mayoría de ellos fueron reacios a que les quitaran un riñón para dárselo a alguien más, principalmente porque si cuando sean mayores necesitan un nuevo riñón y dieron uno de los suyos cuando eran jóvenes, eso podría marcar la diferencia entre vivir y morir. Supongo que entendí de dónde venían, pero si yo fuera compatible, no dudaría en absoluto en darle a mi padre uno de los míos para salvar su vida. Hay muchas personas que donan sus riñones y viven perfectamente bien con el riñón que les queda, pero no importaba cuánto intentara convencer a mis familiares cercanos, simplemente se negaron a hacerlo. Fue bastante frustrante que estas personas pudieran ser la única persona que podría evitar que un hombre enfermo muriera demasiado pronto simplemente donando un buen riñón para salvar su vida. Pero lo peor de todo fue mi esposa, María, de 32 años. No importaba cuán enfermo estuviera mi padre o cuán cerca estuviera de estar en su lecho de muerte, siempre tenía algo egoísta y grosero que decir sobre que yo fuera a ayudar a mi padre moribundo todos los días. No podía entender por qué yo dejaría de lado mis otras responsabilidades, como atender todas sus necesidades, si es que eso existe. Pero si no prestaba atención a cada uno de sus problemas o lo que tenía que decir, me esperaba un despertar brusco. Si no me criticaba por no notar su nuevo peinado o el hecho de que había reorganizado el comedor por 100ª vez cada día, cuando entraba por la puerta principal, ella estaba allí apoyada contra la pared del pasillo, simplemente esperando para destrozarme. Y no solo eso, sino que estaba lista para ir a la guerra sobre dónde he estado y por qué he estado ausente tanto tiempo. Y, por supuesto, mi respuesta siempre era la misma. Estaba llevando a mi padre a la clínica para que le hicieran sus tratamientos y luego lo llevaba a casa y ayudaba a sus enfermeras a acomodarlo. Ha llegado a tal punto que ni siquiera siento que puedo detenerme y sentarme a conversar con mi padre antes de tener que apresurarme a casa para ser interrogado. Y esta tarde, cuando entré a la casa, mi esposa ya estaba de mal humor. Tan pronto como crucé la puerta y colgué mi chaqueta, ella estaba instantáneamente a mi lado preguntándome por qué no teníamos un coche nuevo o un nuevo plan de negocios para obtener más riqueza y ser personas importantes. Lo que quizás no se den cuenta es que mi padre es un hombre muy rico y nunca le he pedido ni un centavo desde que fui lo suficientemente mayor para trabajar por mi cuenta y cuidar de mí mismo. Esto significa que sí, he luchado mucho y aún lo hago hasta el día de hoy. Pero lo que mi esposa no sabe, bueno, al menos no aún, es que tomé un préstamo bastante considerable solo para ayudarnos a mantenernos con el pago de la casa, impuestos a la propiedad, seguro y servicios públicos. No se lo he dicho porque sé que se aprovechará de obtener la mayor cantidad posible del dinero del préstamo y lo desperdiciará en cualquier cosa y todo lo que haga que parezca que tiene dinero, aunque esté arruinada. Cuando entré por la puerta y fui a la cocina para sentarme a revisar las facturas, María me siguió y, antes de darme cuenta, golpeó un papel frente a mí y dijo, entonces, ¿cuándo me ibas a decir que tomaste un gran préstamo que podría usar para algo que necesito o solo ibas a esconderlo de mí hasta que ya no estuviera? Me miró y luego rodó los ojos mientras se sentaba en la silla junto a mí. Bueno, ¿qué tienes que decir?, dijo claramente enojada conmigo por ocultar ese dinero. Tomé una respiración profunda y luego le dije que no le había contado sobre el préstamo porque lo tomé específicamente para pagar las facturas atrasadas que teníamos y que hemos estado atrasados durante los últimos 5 meses. Le dije, ¿disfrutas tener una casa en la que vivir? Estaba a punto de protestar, pero la detuve y seguí hablando. ¿Qué pasa con el coche que conduces o el agua en la que te bañas o la electricidad que ilumina tu casa por la noche y qué pasa con todas las otras cosas caras que crees que debes tener para, no sé, sobrevivir? Me levanté y fui a la otra habitación y, por supuesto, ella vino detrás de mí gritando que, como estábamos casados, la mitad del dinero era suyo y tuve que informarle que ella no estaba allí cuando firmé el préstamo, así que técnicamente el préstamo está a mi nombre, no al de ella. Le dije, y no tienes medios para pagar ni un solo centavo de este préstamo. ¿Qué te hace pensar que te daría un solo centavo para que lo desperdicies en absolutamente nada?
Me gustaría poder mantener mi casa y mi coche y necesito poder tomarme un tiempo libre del trabajo para ayudar a cuidar a mi padre. Está siendo puesto en cuidados paliativos esta semana porque cada vez que lo someten a diálisis, su ritmo cardíaco disminuye y sus doctores no están seguros de cuánto tiempo más podrá soportar los tratamientos. Así que, si no te importa, estaré muy ocupado haciendo lo que un hombre que ama a su padre haría y un hombre que necesita tener una casa a la que regresar una vez que todo esté dicho y hecho. María rodó los ojos y me dijo que estaba perdiendo el tiempo preocupándome por ese viejo, también conocido como mi padre. Me dijo que él era tan rico, pero que no podía ni siquiera mantener a su hijo pobre, que apenas podía llegar a fin de mes. Le dije que si no le gustaba, podía encontrar a otro hombre del cual aprovecharse y mandar porque ya había tenido suficiente de su actitud arrogante hacia mí por cuidar de mi padre. Ella dejó de quejarse por un minuto y luego su comportamiento cambió. De repente, se acercó a mí y me acarició los hombros y susurró, «Sabes, siempre podrías pedirle a tu padre que te ayude mientras estás luchando. De todos modos, está casi muerto, ¿qué más podría hacer con todo ese dinero que tiene ahorrado? No puede llevárselo cuando muera». Me quedé atónito por su forma egoísta y codiciosa de pensar. Pasé junto a ella y fui a nuestro dormitorio y agarré sus posesiones más preciadas, que resultaron ser un par de maletas de uno de esos diseñadores de alta gama. Honestamente, ni siquiera sé cómo pronunciar sus nombres, pero las coloqué en la cama y llevé a mi esposa al dormitorio y señalé las maletas y le pregunté cuál iba a usar para guardar sus vestidos favoritos y cuál iba a usar para su única excusa de colección de campanas que había coleccionado de todo el mundo con su familia algo rica. Ella tuvo que pensar en lo que yo estaba sugiriendo antes de que finalmente lo entendiera. «¿Me estás echando?», gritó tan fuerte que el perro del vecino comenzó a ladrar. Le dije que estaba harto de su actitud y de su forma autoritaria de intentar controlar cada aspecto de mi vida. Le dije que no obtendría mucho en el divorcio, pero que podía esperar escuchar de mi abogado en unas semanas, pero hasta entonces debía empezar a empacar. María llamó a su familia, quienes todos aparecieron en mi casa, donde empezaron a revisar todo en mi hogar. No importaba si claramente no era de María, revisaron todo y destrozaron mi hogar de arriba a abajo. Cuando todas las cosas de María estaban empacadas y colocadas en el camión de mudanzas, su padre Carlos, de 54 años, me encontró en la cocina tratando de volver a colocar todos mis platos y ollas y sartenes en los gabinetes. Carlos me acorraló frente al fregadero, estaba tan cerca de mí que podía oler el ajo en su aliento de la comida italiana que todos habían pedido mientras estaban en mi casa empacando las pertenencias de María. Carlos me miró a los ojos durante unos buenos 35 segundos antes de decirme que estaba cometiendo un gran error. Me dijo que su familia no creía en el divorcio y que lo que había hecho a su hija era imperdonable. Intenté explicarle que su hija no valoraba a la familia como yo lo hacía y le pregunté a Carlos si él estuviera enfermo y moribundo, no esperaría que su único hijo, si solo tuviera un descendiente, lo ayudara en su momento de necesidad. Carlos hizo una pausa y pensó en lo que estaba a punto de decir. Hizo un clic con la lengua y me dijo que esperaría que su hija lo ayudara, no su hijo, porque las mujeres estaban aquí para ayudar con situaciones médicas, no los hombres. No me sorprendió su respuesta porque, después de todo, eran una familia latina y hacen las cosas de manera muy diferente a como mi familia caucásica lo haría. Le dije que estaba harto de su hija siempre haciéndome sentir como si estuviera haciendo algo terrible por ayudar a mi padre enfermo y moribundo en sus últimos días. No podía quedarme sentado y dejar que ella me tratara como a un criminal por hacer lo correcto en primer lugar. Carlos se acercó a mí y susurró en mi oído, «Nunca olvidaremos lo que has hecho a nuestra dulce María. Recordarás a esta familia». Me alejé de él y le dije que él y el resto de su familia salieran de mi casa. Después de que se fueron, volví a mi rutina normal de recoger a mi padre y llevarlo a la clínica para diálisis y tratamiento y luego llevarlo a casa y pasar el mayor tiempo posible con él. Todo este tiempo, mis dos hijos han estado en el fondo, presenciando cómo su madre me trataba terriblemente y me cuestionaba por cuidar de mi padre enfermo. Tuve que seguir explicándoles que su madre no valoraba el tiempo que pasaba con los seres queridos, especialmente si no podía beneficiarse de alguna manera. Y no, esta no es la primera vez que he tenido que explicarles a mis hijos por qué su madre actúa de la manera en que actúa. Ella ha aprendido un comportamiento bastante revoltoso de toda su familia a lo largo de su vida y yo no era consciente de este lado de ella hasta después de que ya habíamos tenido 2 hijos y nos habíamos casado. Fue como si, una vez que supo que yo estaba atrapado, finalmente pudiera ser quien realmente es y obligarme a vivir con ello o seguir adelante y vivir mi propia vida sin sus abrumadoras tendencias egoístas. Actualización,
Ha pasado una semana desde que presenté una demanda de divorcio contra mi esposa y ella se ha negado obstinadamente a firmar los papeles. Sin embargo, logré engañarla para que firmara prometiéndole que pagaría la pensión alimenticia. Lo que no sabe es que la pensión alimenticia no será mucho, pero se hizo el trabajo y, por supuesto, después de unos 2 meses de recibir los pagos, se dio cuenta de que prácticamente no estaba recibiendo nada, pero eso es lo menos de mis preocupaciones. Mi padre ha sido puesto recientemente en cuidados paliativos y no se ve bien. Acabo de visitarlo y he estado rezando sin cesar para que lo logre, pero sé que probablemente no lo hará. Decidí irme a la cama temprano esa noche y en medio de la noche, alrededor de las 3 de la mañana, recibí una llamada telefónica. Era del médico nocturno que suele revisar a mi padre. Me llamó para decirme que mi padre había fallecido mientras dormía. Estaba devastado. No estaba con él cuando falleció, estaba solo y eso me rompe el corazón. Ni siquiera pude volver a dormir esa noche y a la mañana siguiente cuando me levanté, hubo un golpe en mi puerta. Me puse la bata y, a regañadientes, la abrí. Era un hombre con un traje muy elegante y un maletín en su mano derecha. Le pregunté qué necesitaba y me dijo que era el abogado de mi padre y un buen amigo suyo y que estaba allí para ayudarme con el funeral de mi padre y discutir el testamento de mi padre. Lo dejé entrar y nos sentamos en la mesa de la cocina y él desplegó algunos papeles para que los firmara. Le pregunté si mi padre había incluido a alguien más en su testamento y su abogado me dijo que yo era el único beneficiario y que todo lo que mi padre poseía ahora era mío, lo que incluía su vasta riqueza. Me quedé atónito por esta información. Es decir, sabía que mi padre era rico y yo era su único hijo, pero ni siquiera había considerado que yo sería el que heredaría todo su dinero. Pero cuando realmente lo pensé, nadie más en la familia lo visitó durante todo el tiempo que estuvo enfermo, así que tenía perfecto sentido que me lo dejara a mí. Así que pasé de estar en una gran cantidad de deudas a ser millonario en tan solo 6 horas. Inmediatamente pensé en mi exesposa y en lo que haría si se enteraba de todo esto, pero simplemente ignoré mis sentimientos y firmé los papeles y el abogado se fue. Sabía que tenía que empezar a planificar el funeral de mi padre, pero antes de que pudiera empezar a buscar una funeraria, hubo otro golpe en mi puerta. Cuando miré por la ventana del frente, vi a mi exesposa de pie allí y mi estómago se hundió. ¿Cómo podía ella saber ya sobre todo lo que acababa de pasar? Suspiré y abrí la puerta. Ella se abrió paso hacia adentro y fue directamente al grano. Fue y se sentó en el sofá, cruzó las piernas y los brazos sobre el pecho. La miré y dije, ¿a qué debo el placer de verte tan temprano esta mañana? Ella rodó los ojos y dijo, sé que tu padre acaba de fallecer y también sé que heredaste todo su dinero. La mitad del dinero me pertenece y me lo vas a dar o te arrepentirás de haberme conocido. No pude evitar reírme a carcajadas ante la absurda declaración que acababa de hacer. Le dije que estaba loca si pensaba que obtendría un solo centavo del dinero que acababa de heredar. Le dije que no tenía ese dinero cuando nos divorciamos, por lo que no tiene absolutamente ningún derecho a él. Su rostro se puso tan rojo que pensé que iba a empezar a derretirse. Se levantó y se lanzó hacia mí y levanté las manos y dije, ni siquiera pienses en poner tus manos sobre mí. Ella dio un paso atrás y me dijo que esto no sería lo último que escucharía sobre este asunto y supe exactamente lo que eso significaba. Su familia iba a acosarme hasta que cediera a sus demandas y eso no iba a suceder. Le dije que necesitaba salir de mi casa y con eso se fue, pero antes de irse me preguntó si podía hablar con los niños y le dije que estaban durmiendo y que no sabían que su abuelo había fallecido todavía y que no iba a permitir que ella fuera quien se lo dijera. Luego me dijo, te llevaré a la corte para obtener la custodia de ambos. No mereces ser su tutor legal. Le pregunté cómo planeaba cuidar de ellos. No tiene dinero ni siquiera para costear un lugar propio aquí. Tienen sus propias habitaciones y tengo todo el dinero del mundo para cuidarlos, así que adelante, inténtalo María, perderás y quedarás en ridículo. Actualización, ha pasado aproximadamente un mes desde que María apareció en mi casa. Pude enterrar a mi padre en uno de los mejores cementerios de la ciudad y ayer fui al cementerio a colocar nuevas flores en su tumba, pero cuando llegué, su lápida había sido completamente destruida. Trozos de piedra estaban esparcidos por todo su lugar de descanso y en el suelo había una placa. Me agaché y leí lo que decía y me sorprendió lo que leí. Decía, el dinero le pertenece a ella. Hasta que le des lo que le corresponde, espera tener que comprar una nueva lápida para la tumba de tu padre. Atentamente, la familia. Pateé la placa tan fuerte que se hizo añicos en 1000 pedazos. ¿Cómo podía alguien profanar la tumba de alguien de esta manera?
Me aseguré de llamar a la policía y denunciar el acto vandálico. Me dijeron que vigilarían el cementerio por la noche para ver si podían atraparlos en el acto. Inmediatamente fui y ordené una nueva lápida para reemplazar la rota. Estaba furioso, aunque no sorprendido. La familia de María estaba loca, siempre lo había estado y sabía que este no sería el único encuentro que tendría con ellos. Limpié la lápida lo mejor que pude y luego contacté a las personas adecuadas para que la reemplazaran. Le envié un mensaje a mi exesposa María y le dije que era realmente inmadura al profanar la tumba de un hombre que acababa de fallecer por dinero que no le pertenecía. Y, por supuesto, ella fingió no saber de qué estaba hablando, aunque la nota indicaba claramente que la razón por la que la lápida fue arruinada era que no le había dado a María la mitad de mi herencia y de ninguna manera iba a ceder y dársela. No me importa lo que me hagan a mí o a la tumba de mi padre, él nunca me perdonaría si cediera a sus demandas y le diera el dinero que tanto le costó ganar. Intenté sacármelo de la cabeza y relajarme una vez que llegué a casa. Planeé pedir una pizza por la noche y ver una película con mis hijos, pero mi hijo decidió ir a las carreras con un par de amigos y mi hija me pidió si podía pasar la noche en casa de su amiga Jessica. Por supuesto, cedí y los dejé ir y divertirse. No hay razón para hacerlos sentarse conmigo y lamentar los eventos del día. Y vaya que me alegré de haberlos dejado ir por la noche porque lo siguiente que supe fue que un ladrillo de algún tipo atravesó la ventana de mi sala de estar y antes de que pudiera levantarme para investigar, otro ladrillo fue lanzado a través de la ventana del lado de la casa, lo cual es justo lo que necesitaba, ya que el siguiente plan que tenía era alquilar mi casa y mudarme con los niños a la casa de mi padre. Salí corriendo afuera para intentar ver quién estaba vandalizando mi casa y, sin sorpresa, era el hermano de María, Javier, de 39 años. Podía ver claramente su largo cabello negro ondeando en el viento mientras corría lejos de mi casa y luego subía a lo que claramente era su Kia negro. Sacudí la cabeza con incredulidad. Pensarías que intentarían un poco más ocultarse si van a cometer crímenes. Volví a entrar y recogí uno de los ladrillos y en la parte de atrás de uno de ellos había un papel pegado. Decía, el dinero o lo que sea. Rodé los ojos y lo tiré al patio. Tomé mi teléfono y llamé a la policía y presenté un informe policial sobre el incidente. Un oficial de policía vino y revisó el daño y los ladrillos, especialmente el que tenía el mensaje, y, por supuesto, tuve que explicarle sobre mi exesposa y su familia obsesionados con que les diera la mitad de mi herencia y el hecho de que están haciendo cosas para intimidarme y hacerme ceder. Le dije al oficial que probablemente no sería la última vez que tendría que llamar a la policía por ellos y, por supuesto, tenía razón. Actualización, hola chicos, disculpen por dejar la actualización a medias, pero aquí va otra para ustedes. Desde el episodio de los ladrillos, he arreglado las ventanas rotas y he comenzado a mudarme todo a la casa de mi padre. Los niños están bastante emocionados de mudarse a la casa de su abuelo, principalmente porque las habitaciones son enormes y ambos tendrán su propio baño. Pronto tendré nuevos inquilinos viviendo en nuestra antigua casa que voy a alquilar. La familia de María no tiene ni idea de que nos estamos mudando. Me gustaría que siguiera siendo así, pero con mi suerte se enterarán de alguna manera y continuarán haciéndome la vida miserable. Y, por supuesto, solo por decir tal cosa, me eché una maldición porque después de haber mudado todo a la casa de mi padre, terminé recibiendo una visita no deseada alrededor de las 3 de la mañana una mañana. Me desperté en medio de la noche y tenía sed, así que bajé a la cocina para tomar un vaso de agua. Los niños estaban profundamente dormidos arriba, gracias a Dios. Cuando entré a la cocina, había un hombre parado en la puerta con un bate de béisbol y, antes de darme cuenta de lo que estaba viendo, se lanzó hacia mí y me golpeó en el costado, lo que me dejó sin aliento. Tropecé hacia un lado y, al mirar hacia arriba, la luz de la luna que entraba por las ventanas de la cocina era suficiente para iluminar el rostro del culpable y lo reconocí de inmediato. Era el hermano mayor de María, Jerome, de 42 años. Antes de que pudiera dar otro golpe, me agaché y me lancé hacia él, empujándolo contra los gabinetes y tirando todo tipo de alimentos enlatados al suelo. Todo lo que podía pensar era en que los niños se despertaran y bajaran. Me apresuré y puse a Jerome en una llave de cabeza y le dije que lo dejaría inconsciente si no tomaba su bate de béisbol y se largaba de mi casa. Le dije que si alguna vez volvía, me aseguraría de que nunca pudiera caminar de nuevo y con eso lo solté y lo empujé hacia la puerta trasera antes de cerrarla y bloquearla detrás de él. Tuve que recuperar el aliento por un minuto después de ser golpeado tan fuerte en el costado. No había pensado realmente en que alguno de ellos se colara en mi casa en medio de la noche para atacarme, pero supongo que debería estar listo para casi cualquier cosa en este punto.
Llamé al mismo oficial de policía con el que traté sobre el incidente de los ladrillos y vino y tomó mi declaración. Me dijo que me asegurara de colocar algunas cámaras de seguridad por si algo así volvía a suceder. Le dije que tenía suerte de que mis hijos no se despertaran y bajaran porque probablemente habría hecho mucho más daño del que hubiera querido porque nadie se mete con mis hijos, no me importa quién sea. El oficial de policía tomó mi declaración y luego se fue, y una vez más tuve dificultades para volver a dormir esa noche. Lo divertido es lo que pasó después porque el hermano de María sabía que nos habíamos mudado a la nueva casa de mi padre, pero María no tenía ni idea. Supongo que empezaré donde lo dejé. María no tenía ni idea de que nos habíamos mudado de mi casa a la casa de mi padre y terminó apareciendo en mi antigua casa, donde ahora tengo nuevos inquilinos viviendo. Llamó a la puerta y la esposa del hombre al que le alquilé la casa respondió. Mi ex esposa comenzó a gritar sobre por qué no estaba allí y si ella era mi nueva novia o algo así. La esposa del hombre tuvo que explicarle que eran inquilinos y que yo me había mudado, pero María no escuchaba. Le dijo a la mujer que era una mentirosa y que yo estaba dentro de la casa en algún lugar y que necesitaba salir. María incluso llegó a abofetear a la mujer cuando le dijo que yo no estaba allí y que necesitaba irse. María le dijo que si no estaba allí, entonces necesitaba decirle a dónde me había mudado, pero como María abofeteó a esta mujer, ella le cerró la puerta en la cara y llamó a las autoridades, quienes vinieron y arrestaron a María por agresión y allanamiento. No me sorprendió en absoluto cuando escuché lo que María había hecho. Ha sido una cazafortunas toda su vida o durante todo el tiempo que la he conocido. Si no se trata de dinero, entonces se trata de lo que puede obtener de alguien. No importa que sea siempre y cuando tenga valor. Y el hecho de que llegue al punto de atacar a una mujer inocente sin razón alguna me dice que tomé la decisión correcta al divorciarme de ella cuando lo hice. No sé qué vi en ella para ser honesto. El amor realmente es ciego. Y su hermano Jerome está recibiendo algunos años en la cárcel por irrumpir en mi casa y atacarme con ese bate de béisbol. Su familia tiene que aprender algo de todo esto, pero lo más probable es que sigan operando de la misma manera que siempre lo han hecho. Si les beneficia, harán cualquier cosa y todo lo que sea necesario para asegurarse de obtener lo que puedan, sin importar lo que se necesite para conseguirlo, incluso si significa pasar tiempo tras las rejas, lo que, francamente, les sienta muy bien, si me preguntas. Y puedo prometerles esto, esa mujer nunca verá ni un centavo de mi dinero, ni siquiera cuando esté muerto y enterrado. No me importa qué plan se le ocurra después, nunca le dará las riquezas que cree que se merece desesperadamente pero que nunca será capaz de tener.